Hola. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un viaje especial hasta Chernóbil, el lugar del peor accidente nuclear de la historia. Ya pasaron 38 años desde aquel día terrible de 1986, pero lo que pocos saben es que la realidad allá dentro es muy diferente de lo que imaginas. Vamos a mostrar imágenes exclusivas, contar historias que nunca fueron reveladas y descubrir cómo está la vida alrededor de la planta nuclear hoy. Hay cosas pasando allá que te van a dejar con la boca abierta. La naturaleza volvió de una manera sorprendente, pero los peligros todavía existen. No te vayas. Antes de empezar, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones. Así no te pierdes ninguno de nuestros videos sobre lugares misteriosos e historias increíbles como esta. ¿Preparado? Entonces vamos a entrar en Chernóbil. Era la madrugada del 26 de abril de 1986. En la pequeña ciudad de Pripyat, en el norte de Ucrania, la mayoría de la gente dormía sin saber que, en cuestión de minutos, el destino del mundo estaba a punto de cambiar. A solo 3 kilómetros de allí, en la central nuclear de Chernóbil, los ingenieros del turno nocturno realizaban una prueba en el reactor número 4, un experimento que debía demostrar que, incluso sin electricidad, el sistema podía mantenerse estable durante unos segundos. Nadie imaginaba que esa prueba terminaría en desastre. A la 1:23 de la madrugada, una serie de errores humanos, fallos de comunicación y un diseño inseguro provocaron una reacción fuera de control. En cuestión de segundos, el vapor acumulado dentro del reactor generó una enorme explosión. La tapa de más de 1000 toneladas fue lanzada al aire. El edificio se abrió en dos, y una luz azul brillante iluminó el cielo. El aire se llenó de polvo radiactivo. Los técnicos no entendían qué había pasado. Algunos pensaron que el reactor estaba intacto, que solo había un incendio en el techo. Pero el núcleo del reactor estaba completamente destruido y la radiación escapaba sin control. Minutos después, los primeros bomberos llegaron al lugar. Sin trajes especiales ni máscaras, comenzaron a apagar las llamas. Veían el grafito ardiendo en el suelo, sin saber que ese material estaba cargado de radiación. Uno de ellos, Vasily Ignatenko, sintió un sabor metálico en la boca y un calor extraño en la piel. Pensó que era solo el cansancio. Pero aquella noche sería su última. En pocas horas, la radiación había penetrado profundamente en sus órganos. Los supervisores de la planta intentaban comunicarse por radio. El pánico aumentaba. Algunos trabajadores vomitaban, otros se mareaban. Nadie tenía instrucciones claras. La palabra radiación estaba prohibida. Los directores temían informar lo que realmente ocurría, por miedo a las autoridades soviéticas. Sin embargo, en la ciudad, las personas vieron una luz en el horizonte. Algunos salieron a los balcones para mirar, sin sospechar que estaban respirando partículas mortales. A medida que el amanecer se acercaba, la magnitud del desastre se hacía evidente. Los hospitales comenzaron a llenarse de trabajadores con quemaduras extrañas. Los médicos no sabían cómo tratarlos. Mientras tanto, los helicópteros militares sobrevolaban la zona, lanzando arena y boro para intentar detener la radiación. Pero ya era demasiado tarde, la nube radiactiva se había extendido por el cielo, viajando hacia Bielorrusia, Rusia y luego hacia toda Europa. En Pripyat, la vida continuaba con aparente normalidad. Los niños iban a la escuela, las tiendas abrían y los trenes seguían su ruta. Nadie les dijo que el aire que respiraban era venenoso. Las autoridades aún discutían si debían evacuar o no. El silencio oficial era más peligroso que la propia radiación. La noche del 26 de abril de 1986 no fue solo una explosión en una planta nuclear. Fue el comienzo de una crisis que revelaría las debilidades del sistema soviético, el valor de miles de personas comunes y las consecuencias duraderas de jugar con un poder que el ser humano apenas comprende. Mientras el sol se levantaba sobre Chernóbil, la tragedia apenas comenzaba, y el mundo entero pronto sabría lo que había ocurrido en esa noche fatídica. El amanecer del 26 de abril de 1986 trajo consigo una calma engañosa. La ciudad de Pripyat seguía su rutina habitual, mientras en la planta nuclear los bomberos y trabajadores luchaban por controlar lo imposible. Nadie les explicó que estaban frente a una catástrofe nuclear. Pensaban que se trataba solo de un incendio,
pero cada minuto que pasaban allí significaba más exposición a la radiación mortal. Aún así, no se detuvieron. Eran hombres jóvenes, acostumbrados a seguir órdenes, y su deber era apagar el fuego. Los bomberos de Chernóbil fueron los primeros en llegar. Entre ellos estaba Vasily Ignatenko, un muchacho de 25 años que amaba su trabajo y que esa noche corrió hacia el reactor sin dudarlo. Junto a sus compañeros, subió al techo del edificio y comenzó a lanzar agua sobre las llamas. No sabían que el grafito ardiente que pisaban emitía radiación miles de veces superior al límite humano. Algunos notaron que su piel se enrojecía y que un calor insoportable los envolvía, pero nadie abandonó su puesto. Era una lucha perdida, pero su coraje evitó que el fuego se extendiera a los otros reactores, lo que habría provocado un desastre aún mayor. Horas después, los primeros síntomas comenzaron a aparecer. Vómitos, mareos, sangrados, fiebre. Los médicos de Pripyat no entendían lo que pasaba. Pensaban que era una intoxicación común. Los bomberos fueron trasladados al hospital local, donde sus cuerpos continuaban irradiando energía invisible. Las enfermeras, sin saberlo, también se contaminaron al atenderlos. Solo cuando los especialistas de Moscú llegaron, comprendieron que se enfrentaban al peor accidente nuclear de la historia. Mientras tanto, cientos de soldados, mineros e ingenieros fueron enviados al lugar. Se los llamó liquidadores. Eran los encargados de limpiar, construir muros, enterrar materiales contaminados y controlar el reactor abierto. Trabajaban con máscaras improvisadas, sin la protección adecuada, y en turnos de apenas unos minutos. Algunos entraban sabiendo que tal vez no saldrían con vida. Miles de ellos recibirían dosis de radiación que les causarían enfermedades graves en los años siguientes. Entre los liquidadores también había civiles voluntarios. Gente común que dejó sus hogares porque creía que ayudar era su deber. Muchos no figuran en los libros, no tienen monumentos ni medallas. Pero sin ellos, Europa entera habría sufrido consecuencias incalculables. Su sacrificio silencioso salvó a millones de personas. El gobierno soviético mantuvo el secreto. No reconoció públicamente el heroísmo de aquellos hombres hasta muchos años después. Para la propaganda oficial, lo importante era mostrar control, no compasión. Sin embargo, entre los habitantes de Pripyat, los nombres de los bomberos y trabajadores comenzaron a convertirse en leyenda. Eran los héroes invisibles, los que enfrentaron el peligro sin entenderlo del todo, movidos solo por la lealtad y el sentido del deber. Mientras ellos luchaban en las ruinas ardientes, en la ciudad la vida continuaba. Los niños jugaban al aire libre, los adultos iban al mercado, y el cielo seguía brillante, aunque cargado de muerte invisible. Nadie sabía que el tiempo se agotaba. Muy pronto, las autoridades tomarían una decisión que cambiaría para siempre el destino de Pripyat y de todos los que vivían allí. La mañana del 27 de abril de 1986 amaneció luminosa. El sol brillaba sobre los edificios blancos de Pripyat, una ciudad moderna y orgullosa, símbolo del progreso soviético. Tenía escuelas, parques, un cine, un estadio y un parque de diversiones que pronto sería inaugurado por el Día del Trabajador. Desde los balcones, las familias observaban una débil columna de humo que se elevaba desde la central nuclear. Algunos comentaban que había un incendio, pero nadie imaginaba la magnitud del peligro que se acercaba. La radiación ya estaba en el aire, aunque invisible, silenciosa y mortal. Los niños jugaban en los patios, las madres caminaban con los cochecitos y los hombres iban a trabajar como si nada hubiera pasado. El gobierno local no había dicho una palabra. Las autoridades esperaban órdenes de Moscú, y Moscú no quería causar pánico. Así, durante 36 largas horas después de la explosión, los habitantes de Pripyat continuaron respirando un aire cargado de partículas radiactivas. Al mediodía, los hospitales comenzaron a llenarse. Los síntomas eran confusos: mareos, náuseas, dolores de cabeza, fiebre. Algunos médicos sospechaban que algo grave estaba ocurriendo, pero no se atrevían a decirlo. Mientras tanto, equipos del ejército llegaban a la ciudad. Los soldados vestían trajes especiales y medían la radiación con instrumentos que sonaban sin parar. Los niveles eran alarmantes. Finalmente, a las 2 de la tarde, las autoridades tomaron la decisión: Pripyat debía ser evacuada. A las 4 de la tarde,
los altavoces de la ciudad anunciaron la orden. Una voz tranquila, casi amable, pidió a los ciudadanos que prepararan documentos, algo de ropa y comida para 3 días. Les aseguraron que podrían regresar pronto, cuando todo estuviera controlado. Nadie discutió. Las personas subieron a los autobuses sin saber que ese sería su último viaje fuera de casa. Dejaron atrás fotos, juguetes, mascotas, recuerdos. Pripyat quedó vacía en apenas 3 horas. Más de 50.000 personas fueron trasladadas a otras regiones. Cuando la noche cayó, el silencio se apoderó de las calles. Solo los perros vagaban entre los edificios, esperando a sus dueños. Los relojes se detuvieron, los televisores quedaron encendidos, las mesas con la comida servida. Era como si el tiempo se hubiera congelado. La ciudad, construida para ser un símbolo de esperanza, se transformó en un lugar prohibido. Días después, los soldados regresaron para desinfectar y vigilar. Quemaron ropa, destruyeron muebles y sacrificaron a los animales que habían quedado. Era una tarea dolorosa, pero necesaria para evitar la propagación de la radiación. Sin embargo, nada podía borrar lo que ya estaba impregnado en el aire, el suelo y las paredes. A partir de entonces, Pripyat dejó de existir como hogar y se convirtió en una leyenda. Sus calles vacías, el parque de diversiones sin estrenar y la noria oxidada serían el símbolo eterno de lo que la humanidad perdió aquella primavera. Mientras tanto, en Moscú, el gobierno aún intentaba controlar la información. El mundo comenzaba a sospechar que algo grave había ocurrido, y muy pronto la verdad saldría a la luz. Mientras Pripyat quedaba vacía y silenciosa, en los despachos de Moscú reinaba la confusión. Los altos mandos del Partido Comunista no sabían cómo reaccionar ante una catástrofe de tal magnitud. Admitir un error significaba mostrar debilidad ante el mundo, algo que la Unión Soviética no podía permitirse. Por eso, en lugar de informar con claridad, eligieron el silencio. Durante los primeros días después de la explosión, la prensa soviética no publicó una sola palabra sobre el accidente. En los noticieros, las imágenes mostraban la vida normal del país, como si nada hubiera ocurrido. Los funcionarios que sabían la verdad recibieron órdenes de guardar secreto absoluto. El miedo a las consecuencias políticas era mayor que la preocupación por las vidas humanas. Mientras tanto, la nube radiactiva viajaba hacia el norte. El 28 de abril, en una planta nuclear de Suecia, los técnicos detectaron niveles de radiación anormales. Creyeron al principio que se trataba de una fuga local, pero pronto se dieron cuenta de que la contaminación provenía del este. Los vientos habían llevado las partículas desde Ucrania hasta Escandinavia. Fue entonces cuando el mundo supo que algo terrible estaba pasando en la Unión Soviética. La presión internacional obligó a Moscú a hablar. Esa misma noche, la televisión soviética transmitió un breve comunicado. En un tono frío y distante, el presentador informó que se había producido un accidente en la central de Chernóbil y que la situación estaba bajo control. No se mencionaron muertos, ni evacuaciones, ni contaminación. La población soviética escuchó la noticia con sorpresa y miedo. Muchos comenzaron a sospechar que la realidad era mucho peor de lo que decían. En las regiones cercanas, el pánico creció. La gente intentaba abandonar las ciudades, pero los trenes estaban controlados por el ejército. Las madres escondían a sus hijos en casas de familiares lejos del área afectada. Los campesinos veían caer una lluvia gris sobre sus campos sin entender que estaban siendo envenenados por el polvo radiactivo. Las máscaras eran escasas, los medicamentos insuficientes, y la información inexistente. Dentro del Kremlin, los científicos discutían con los políticos. Los primeros pedían ayuda internacional urgente, los segundos temían el escándalo. Fue necesario que la presión aumentara desde Occidente para que finalmente la URSS aceptara la asistencia de expertos extranjeros. Sin embargo, ya era demasiado tarde, la radiación había contaminado miles de kilómetros cuadrados, y las consecuencias comenzarían a sentirse durante generaciones. Aún en medio del caos, las autoridades intentaban mantener la imagen de control. En las calles de Kiev, a solo 100 kilómetros del reactor, se celebró el tradicional desfile del 1 de mayo. Familias enteras marcharon con banderas y flores, sin saber que respiraban aire contaminado. Las cámaras del gobierno filmaron el evento para mostrar al mundo que todo estaba bien.
Pero detrás de esas sonrisas obligadas, el miedo crecía. El silencio oficial no solo ocultó la verdad, sino que también costó vidas. Muchos pudieron haber sido evacuados antes, tratados con rapidez, o simplemente advertidos del peligro. Sin embargo, el orgullo y la censura pesaron más que la humanidad. Y mientras el gobierno intentaba tapar la realidad, en el corazón del desastre, cientos de hombres trabajaban día y noche para contener la radiación. Ellos serían los próximos protagonistas de una batalla sin nombre. Mientras el mundo seguía observando con preocupación, en el corazón de Chernóbil miles de hombres se enfrentaban a una misión casi imposible: contener la radiación que seguía escapando del reactor número 4. Cada hora que pasaba, nuevas partículas se elevaban hacia el aire, contaminando el suelo, los ríos y el bosque. Era como intentar apagar un fuego que no se veía, pero que podía destruirlo todo. Los científicos sabían que debían cubrir el reactor destruido con una estructura enorme para evitar que siguiera liberando radiactividad. La llamaron el sarcófago, un gigante de acero y hormigón construido con una rapidez nunca antes vista. Trabajaron día y noche durante meses, bajo condiciones extremas. Miles de liquidadores participaron en la tarea: soldados, ingenieros, mineros y voluntarios. Muchos de ellos trabajaban solo unos minutos por turno, porque la radiación era tan alta que permanecer más tiempo significaba una condena segura. Los mineros fueron enviados a cavar un túnel bajo el reactor, temiendo que el calor derritiera el suelo y alcanzara el agua subterránea, lo que habría provocado una explosión aún peor. Lo hicieron sin maquinaria moderna, en turnos extenuantes, cubiertos solo con trajes simples y máscaras de tela. Muchos de ellos se enfermaron poco después, pero su trabajo salvó a millones. Su valor fue tan grande como su sacrificio. En noviembre de 1986, apenas 7 meses después de la tragedia, el sarcófago fue completado. Medía más de 200 metros de largo y 70 de alto. Parecía una montaña metálica, un monumento al horror y al heroísmo humano. Dentro, el núcleo del reactor seguía ardiendo lentamente, emitiendo radiación que permanecería activa durante miles de años. El lugar se convirtió en una zona prohibida, un círculo de 30 kilómetros alrededor de la planta donde nadie podía vivir. Con el tiempo, la naturaleza comenzó a reclamar su espacio. Los árboles crecieron entre los edificios vacíos, los animales salvajes regresaron y las calles se cubrieron de hierba. Lobos, zorros, caballos y ciervos vagaban por los lugares donde antes jugaban los niños. Era como si la tierra intentara sanar sus heridas, aunque bajo la superficie aún persistía el veneno invisible. Años después, en 2016, una nueva estructura llamada Nuevo Confinamiento Seguro fue construida sobre el viejo sarcófago. Más grande, más fuerte y más moderna, debía garantizar que la radiación no escapara durante los próximos 100 años. Fue un logro de la ciencia, pero también un recordatorio de lo que el ser humano puede causar cuando pierde el control de su propia creación. Aún así, la zona de exclusión sigue siendo un lugar lleno de misterio. Algunos trabajadores permanecen allí de manera temporal, vigilando los niveles de radiación y controlando la estabilidad de la estructura. También hay quienes, desafiando las órdenes, regresaron a vivir en sus antiguas aldeas. Son los llamados autorreasentados, personas mayores que prefirieron morir en su tierra antes que vivir lejos de ella. Hoy, Chernóbil es un paisaje congelado entre el pasado y el futuro. Pero la historia no termina ahí. Décadas después, la radiación aún deja huellas y la búsqueda de respuestas continúa. El tiempo ha pasado, pero las consecuencias siguen vivas. Y ahora, 38 años después, el mundo aún se pregunta qué aprendimos realmente de aquella tragedia. Han pasado 38 años desde aquella madrugada del 26 de abril de 1986, pero Chernóbil sigue vivo en la memoria del mundo. Lo que ocurrió allí no fue solo un accidente, sino una advertencia sobre los límites del poder humano y la fragilidad de nuestras decisiones. La radiación ya no se siente en el aire como antes, pero sus consecuencias siguen marcando generaciones enteras. En los pueblos cercanos, muchas familias aún sufren enfermedades relacionadas con la exposición. Hay niños nacidos con malformaciones, adultos que padecen cáncer de tiroides y ancianos que nunca pudieron regresar a sus hogares. Los hospitales de Ucrania, Bielorrusia y Rusia conservan archivos con miles de casos documentados.
Son los herederos invisibles de la tragedia. La naturaleza, por otro lado, ha mostrado una sorprendente capacidad de resistencia. Donde antes había calles y edificios, ahora hay bosques densos. Lobos, ciervos, linces y aves viven entre las ruinas. Algunos científicos afirman que el ecosistema se ha adaptado, que la ausencia humana permitió el renacer de la vida salvaje. Pero otros recuerdan que la radiación sigue allí, escondida en el suelo, en los árboles y en el agua. Es una belleza engañosa, un equilibrio frágil. En los últimos años, Chernóbil se ha convertido en un destino para viajeros curiosos y amantes de la historia. Miles de personas visitan la zona de exclusión cada año, guiadas por expertos que garantizan la seguridad. Caminan por las calles vacías de Pripyat, observan los juguetes abandonados, los libros cubiertos de polvo y el parque de diversiones que nunca fue inaugurado. Para muchos, es una experiencia sobrecogedora, como entrar en un lugar detenido en el tiempo. Sin embargo, más allá del turismo y las fotografías, la historia de Chernóbil sigue siendo una herida abierta. Los documentos desclasificados en los últimos años han revelado que muchos funcionarios soviéticos sabían del peligro desde antes del accidente. Los problemas de diseño del reactor RBMK eran conocidos, pero fueron ignorados para no afectar la imagen del sistema. El silencio, la negación y la arrogancia costaron miles de vidas. Hoy, Ucrania conserva el lugar como un museo de memoria y advertencia. Los guías recuerdan a los visitantes que Chernóbil no es solo una ruina, sino una lección. Es el testimonio de lo que sucede cuando el orgullo y el secreto pesan más que la verdad y la seguridad. Las nuevas generaciones estudian el desastre no solo como un hecho histórico, sino como una llamada de atención sobre el uso responsable de la tecnología y la energía. 38 años después, la zona sigue irradiando más que radiación, irradia memoria. Cada piedra, cada edificio vacío, cada nombre olvidado cuenta una historia de valentía, dolor y esperanza. Chernóbil es una cicatriz que no debe borrarse, porque recuerda a la humanidad que la verdad, por más dura que sea, siempre debe salir a la luz. Y aunque el tiempo avance, el eco de aquella noche todavía resuena, recordándonos que el costo del silencio puede durar para siempre. Después de 38 años, ese lugar sigue enseñándonos lecciones importantes sobre el respeto a la naturaleza, sobre los riesgos de la energía nuclear y sobre la fuerza de las personas que vivieron esa tragedia. Lo más impresionante es ver cómo la naturaleza está volviendo, los animales viviendo libremente, los árboles creciendo entre los edificios abandonados. Pero al mismo tiempo, la radiación todavía está ahí, invisible y peligrosa. Es una mezcla de esperanza y alerta para toda la humanidad. Ahora queremos saber de ti, ¿qué fue lo que más te impresionó en este video? ¿Fue la historia de los trabajadores héroes? ¿El regreso de los animales? ¿O tal vez las imágenes de la ciudad fantasma de Pripyat? Deja tu comentario aquí abajo, nos encanta leer tu opinión. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir de primera mano nuestros próximos videos sobre lugares fascinantes e historias que necesitan ser contadas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comparte este video con tus amigos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!